Imagina que cada vez que frenas en tu vehículo, en lugar de desperdiciar toda esa energía en forma de calor, pudiéramos recuperarla para seguir avanzando. Esa es la idea detrás de la frenada regenerativa, un sistema que reduce la velocidad de un vehículo convirtiendo parte de esa energía cinética en energía eléctrica utilizable. Lo que hoy nos parece habitual en coches híbridos y eléctricos fue en su día una idea revolucionaria. De hecho, aprovechar la energía al frenar es un concepto más antiguo de lo que podrías pensar. Data de finales del siglo XIX, mucho antes de los Tesla, Prius o siquiera de los ordenadores modernos. En este vídeo vamos a emprender un viaje en el tiempo para descubrir cómo nació esta tecnología, cómo funciona en detalle y cómo pasó de prototipos ferroviarios tempranos a ser pieza clave en la movilidad eléctrica del siglo XXI. Prepárate para conocer a los ingenieros visionarios, los hitos técnicos y las anécdotas sorprendentes de la historia de la frenada regenerativa, una historia de ingenio humano para convertir nuestras frenadas en nuevo impulso hacia el futuro. Quédate a ver este vídeo. Antes de sumergirnos en la historia, entendamos qué es y cómo funciona este tipo de freno. Un vehículo convencional, al frenar con sistemas de fricción, la energía cinética del movimiento se transforma en calor por el rozamiento de las pastillas contra el disco o el tambor. Esa calor se disipa en el aire y la energía se pierde irreversiblemente. La frenada regenerativa propone otro camino. Cuando queremos reducir la velocidad, hacemos que el propio sistema de tracción actúe al revés. En lugar de consumir electricidad para mover las ruedas, el motor eléctrico pasa a comportarse como un generador. Las ruedas impulsadas por la inercia del vehículo en movimiento hacen girar el motor, entonces el motor produce corriente eléctrica en lugar de gastarla. En esencia, estamos recuperando parte de la energía cinética del vehículo y convirtiéndola en electricidad que podemos almacenar para su uso posterior. Esta electricidad generada durante la frenada se envía a una carga que la absorbe. Dependiendo del sistema, esa carga puede ser la red eléctrica, en un tren conectado a catenaria, por ejemplo, o un dispositivo de almacenamiento a bordo, típicamente una batería, aunque también pueden usarse supercondensadores u otros medios. En coches híbridos y eléctricos actuales, la energía recuperada se almacena en la batería de alta tensión del vehículo. En ciertos sistemas experimentales se han empleado volantes de inercia o incluso sistemas hidráulicos para almacenar esa energía de frenado, pero la idea base es la misma. La energía que antes se disipaba inútilmente en los frenos ahora se reaprovecha. Por supuesto, no toda la frenada regenerativa puede ser reutilizada. Hay limitaciones prácticas. A baja velocidad, el efecto regenerativo es muy débil, por lo que el vehículo no puede detenerse por completo con el motor generador. Además, la cantidad de energía que podemos recuperar depende de la capacidad del sistema de almacenamiento. Si la batería está casi llena o no puede absorber más potencia en ese instante, habrá que desperdiciar el excedente en forma de calor, usando por ejemplo los frenos convencionales o un freno reostático. Por razones de seguridad, los vehículos siguen contando con frenos de fricción tradicionales para apoyar o sustituir el regenerativo cuando sea necesario. Aun con estas limitaciones, la frenada regenerativa logra reciclar una fracción importante de la energía de frenado. Esto no viola ninguna ley física, no crea energía de la nada, solo recupera parte de la ya existente, pero sí mejora la eficiencia global del vehículo. Menos energía desperdiciada en frenadas se traduce en más autonomía o menos consumo. Como veremos más adelante, esta simple pero poderosa idea ha tenido un impacto enorme en la movilidad eléctrica y la eficiencia energética. La idea de recuperar la energía del frenado no surgió con los coches modernos. De hecho, podemos rastrearla hasta la era de los pioneros eléctricos en el siglo XIX. En 1886, un brillante ingeniero estadounidense llamado Frank Sprague, conocido como el padre de la tracción eléctrica, presentó una de las primeras implementaciones del concepto. Sprague había fundado la Sprague Electric Railway and Motor Company y hacia 1886 introdujo un motor eléctrico de velocidad constante con escobillas fijas.
Y lo que más nos interesa en este vídeo, también el freno regenerativo. ¿En qué consistía aquel invento? Pues básicamente Sprague diseñó un sistema en el cual el motor de tracción podía funcionar como generador al frenar, devolviendo corriente eléctrica a la fuente de alimentación del tranvía o tren. Era una forma primitiva de frenado regenerativo, un método de frenado que usa el propio motor para retornar energía a la red. Este sistema temprano sentó las bases para el desarrollo posterior tanto de trenes eléctricos como incluso de ascensores eléctricos, donde frenar una cabina que baja puede enviar energía de vuelta para ayudar a subir otra cabina. Aunque en la práctica las primeras redes de tranvías de Sprague en la década de 1880 aún dependían sobre todo de frenos mecánicos, la semilla tecnológica del frenado regenerativo ya estaba plantada. Pocos años después, en Europa, otro visionario llevó la idea al terreno de los automóviles eléctricos tempranos. Un ingeniero francés fue un pionero de los vehículos eléctricos a finales del siglo XIX. En 1897 fundó en París la Compañía Parisina de Vehículos Eléctricos y comenzó a comercializar coches eléctricos con su propio apellido. La gran innovación del ingeniero llamado Krieger, además de sus motores eléctricos, fue incorporar un sistema de recuperación de energía de frenado en sus vehículos. Y aunque pueda parecer sorprendente es así, a finales de la década de 1890, sus automóviles ya empleaban un motor eléctrico como generador al decelerar, recargando las baterías con la energía de la frenada. Era una idea adelantada a su época que puso a sus coches a la vanguardia tecnológica de entonces. De hecho, este ingeniero llegó a fabricar decenas de vehículos eléctricos equipados con esta técnica e incluso desarrolló en 1903 uno de los primeros híbridos, con motor eléctrico y de gasolina, en un esfuerzo por llevar aún más lejos la eficiencia. Lamentablemente, a inicios del siglo XX, los coches eléctricos quedaron eclipsados por los de gasolina y conceptos como el frenado regenerativo quedaron como curiosidades olvidadas durante décadas, pero no desaparecieron por completo. Algunos ingenieros mantuvieron viva la idea en otros ámbitos, sobre todo en el ferrocarril. Si bien Sprague había insinuado el potencial del frenado regenerativo en los tranvías, fue en los sistemas ferroviarios eléctricos donde esta técnica encontró sus primeras aplicaciones prácticas a gran escala. A medida que avanzaba el siglo XX y proliferaban los ferrocarriles eléctricos, surgió la necesidad de sistemas de frenado más eficientes, especialmente en trayectos con pendientes pronunciadas, donde la energía de frenado podía ser enorme y el desgaste de zapatas de freno considerable. Un hito temprano ocurrió en los años 1930. Por ejemplo, en la red de ferrocarriles de la Unión Soviética, un famoso trayecto montañoso en el Cáucaso implementó sistemas de frenado regenerativo a comienzos de esa década. En los descensos, las locomotoras eléctricas pasaban a modo generador, devolviendo electricidad a la línea aérea mientras frenaban el tren. Esta electricidad podía ser aprovechada por otros trenes que estuvieran subiendo o almacenada en sistemas de la infraestructura. De este modo, se logró por primera vez usar la gravedad en favor del sistema eléctrico. Cuando el tren bajaba una cuesta, en lugar de quemar los frenos, alimentaba la red. Algo similar se intentó en algunos tranvías urbanos. En 1930, por ejemplo, cierta serie de tranvías en la ciudad de Montreal, en Canadá, equipó un mecanismo regenerativo para ahorrar zapatas en la bajada de una ruta con pendientes de hasta el 8%. La energía frenando en la bajada se devolvía a la línea eléctrica, lista para ser usada por otros vehículos o por los mismos tranvías al siguiente arranque. Conviene señalar que muchos de estos primeros sistemas ferroviarios utilizaban también el llamado freno dinámico reostático. El motor acumulaba como generador, pero si la energía no podía devolverse a la red, por saturación o falta de receptores inmediatos, se derivaba a resistencias a bordo que la disipaban en forma de calor. Aún así, cuando las condiciones eran favorables, por ejemplo otro tren cercano demandando energía, se podía cerrar el circuito y lograr auténtica frenada regenerativa, ahorrando hasta un 20 o 30% de la energía en ciertos recorridos. Estas experiencias, aunque técnicamente complejas,
los equipos eléctricos de la época eran de control analógico y a veces difíciles de ajustar para evitar sobrevoltajes, demostraron que el concepto funcionaba y traía beneficios tangibles, menor consumo eléctrico global y menor desgaste mecánico. Un caso ilustrativo de los desafíos iniciales es el del tranvía experimental de Zúrich en Suiza, en los años 1940. Equipado con freno regenerativo, requería que el conductor conmutase manualmente el sistema entre tracción y regeneración mediante un conmutador. Un despiste podía ser fatal. En 1948, un tranvía no activó correctamente el modo regenerativo y en su lugar aceleró, provocando un grave accidente. Este incidente trágico evidenció la necesidad de controles más seguros y automáticos. Con el tiempo, la electrónica de potencia fue aportando ese control fino, pero en la primera mitad del siglo XX, la frenada regenerativa ferroviaria avanzaba con prudencia, combinándose siempre con frenos neumáticos o mecánicos como respaldo. Pese a todo, la idea había echado raíces. Para mediados del siglo XX, numerosos ferrocarriles eléctricos en Europa, América y Asia incorporaban ya algún tipo de frenado regenerativo o dinámico en sus locomotoras y unidades motoras. Mientras los trenes eléctricos perfeccionaban su capacidad de devolver electricidad a la red, los automóviles eléctricos pasaron gran parte del siglo XX en letargo. Sin embargo, cada vez que renacía el interés por los vehículos eléctricos, la frenada regenerativa estaba allí esperando su momento. Un importante resurgir ocurrió en la década de 1960. En pleno auge de la carrera espacial y con una creciente conciencia por la contaminación urbana, algunas empresas americanas exploraron de nuevo los coches eléctricos. En 1967, la American Motor Corporation presentó un prototipo muy avanzado para su época, el AMC Amitron. Este pequeño concept car eléctrico venía equipado con baterías y, crucialmente, con un sistema de frenado regenerativo eléctrico diseñado junto a la empresa Gulton Industries. El Amitron estaba pensado para recargar sus baterías al frenar, aprovechando esa energía para extender su autonomía. Aunque el coche nunca pasó de la fase de prototipo, AMC finalmente no lo produjo comercialmente, demostró que técnicamente ya era posible implementar frenada regenerativa en un automóvil compacto. De hecho, la revista Popular Science de la época llegó a destacar que el Amitron se recarga al frenar, algo que sonaba a ciencia ficción en el año 1967. Los años 1970 vieron más experimentos, motivados en parte por las crisis del petróleo. General Motors, por ejemplo, desarrolló varios conceptos de vehículos eléctricos, como el Electrovite y el Electrovan, en los años 60 y más tarde el Urban Electric Car en los 70, donde se empezó a jugar con motores de corriente continua capaces de regenerar corriente en frenadas. También en esta época se exploraron sistemas de recuperación distintos al eléctrico, volantes de inercia, un gran disco que almacena energía cinética o sistemas hidráulicos acumuladores de presión. Un ejemplo curioso fue el girobús suizo de los años 50, un autobús eléctrico que en vez de batería usaba un volante de inercia giratorio. Al frenar, actuaba sobre ese volante para almacenarla como energía de rotación. Aunque el girobús fue discontinuado por problemas prácticos, el efecto giroscópico complicaba la conducción, entre otros detalles, nos muestra cómo la búsqueda de aprovechar la energía de frenado abarcó múltiples caminos tecnológicos. Sin embargo, el salto definitivo de la frenada regenerativa al automóvil de producción llegaría en los años 90. Tras décadas de relativo olvido, la necesidad de vehículos más limpios y eficientes recobró fuerza. Aquí entran en escena dos proyectos clave que marcaron un punto de inflexión. El General Motors EV1 de 1996. El modelo EV1 fue el primer coche eléctrico moderno producido en serie por un gran fabricante, aunque solo se ofreció en régimen de leasing y en números limitados. Este vehículo futurista, desarrollado en California, incorporó frenada regenerativa integrada con un avanzado sistema de control drive-by-wire. De hecho, el EV1 fue el primer coche comercial en combinar automáticamente el frenado regenerativo con el frenado hidráulico en lo que se llama un sistema de freno mixto.
Sus ingenieros lograron que al pisar el pedal de freno el coche usara primero la retención eléctrica para frenar y solo añadiera freno hidráulico convencional cuando era necesario. Todo ello de forma transparente para el conductor. El EV1 podía recobrar aproximadamente un 20% de la energía en frenadas típicas, lo que contribuía a sus modestos entre 70 y 90 millas de autonomía. Aunque General Motors canceló el programa EV1 en 2003, este coche sentó muchas bases técnicas: neumáticos de baja resistencia, sistema de climatización eficiente y un eficaz frenado regenerativo que inspiró a la industria. El segundo gran hito vino de la mano del Toyota Prius en 1997. Paradójicamente, el gran impulso masivo de la frenada regenerativa llegó de la mano de un coche híbrido, no puramente eléctrico. El Toyota Prius de primera generación debutó en Japón en 1997 y mundialmente a inicios del 2000, ofreciendo un sistema donde un motor eléctrico asistía al de gasolina. Toyota diseñó el sistema Hybrid Synergy Drive con la idea de que el propio motor eléctrico del Prius funcionara como generador al frenar, recargando su batería de níquel metalhidruro. El Prius fue el primer coche de producción en gran escala que utilizó de verdad la frenada regenerativa de forma rutinaria. Gracias a ello, podía lograr un notable ahorro de combustible, especialmente en ciudad. La energía de cada semáforo en rojo se recuperaba parcialmente para acelerar después. En condiciones urbanas, hasta el 50% de la energía de frenado puede ser reutilizada, lo que explicaba que el Prius obtuviera consumos en ciudad incluso mejores que en carretera, justo lo opuesto a un coche convencional. El éxito del Prius, más de 5 millones de unidades vendidas en sus distintas generaciones, popularizó términos como frenada regenerativa y demostró la fiabilidad del concepto a millones de conductores comunes. Otros fabricantes rápidamente siguieron. Honda lanzó su Insight híbrido también en 1999 con frenada regenerativa y a partir de ahí prácticamente todos los híbridos optaron por este mismo esquema. Cabe destacar que la frenada regenerativa también encontró su lugar en la competición. En 2009, la Fórmula 1 introdujo el sistema KERS, Kinetic Energy Recovery System, una versión sofisticada de frenado regenerativo que almacenaba la energía en baterías o volantes de inercia para luego liberar un extra de potencia en adelantamientos. Si bien el KERS de competición tenía deficiencias, se usaba estratégicamente como boost de potencia de unos segundos, compartía el principio fundamental con el de nuestros coches: frenar convirtiendo velocidad en energía útil. Hoy en día, la Fórmula E, el campeonato de monoplazas eléctricos, emplea intensivamente la regeneración e incluso en categorías como Rally o Le Mans, los híbridos aprovechan la frenada para recargar. En resumen, en las 2 últimas décadas hemos pasado de prototipos limitados a un panorama donde casi cualquier medio de transporte eléctrico o híbrido incorpora frenada regenerativa. Coches, autobuses, camiones híbridos, trenes de alta velocidad, bicicletas eléctricas e incluso patinetes. La tecnología ha madurado, pero su esencia sigue siendo la misma idea brillante de Spreng y Krieger. Cuando quieras frenar, haz que ese esfuerzo trabaje por ti generando energía, en vez de malgastarse inútilmente. ¿Por qué es tan importante la frenada regenerativa? En una palabra: eficiencia. Toda la energía que un vehículo logra recuperar en las deceleraciones es energía que no tiene que obtener de nuevo de combustible o de la red eléctrica para volver a acelerar. En un coche convencional, toda la energía cinética ganada al acelerar, que costó gasolina, se pierde al frenar en forma de calor. En cambio, un coche con frenada regenerativa puede reciclar una parte sustancial de esa energía. Esto se traduce en ahorros de combustible o electricidad muy notables, especialmente en conducción urbana, donde hay continuas frenadas. Un estudio de Toyota estimó que el sistema híbrido de Prius, gracias a la regeneración, lograba alrededor de un 30-40% de mejora en consumo en ciudad respecto a un vehículo similar sin ese sistema. De hecho, como decíamos, el Prius rompió el paradigma de más consumo en ciudad. Recuperaba tanta energía en atascos y semáforos que su eficiencia urbana superaba a la en carretera.
Desde un punto de vista técnico, la eficiencia de conversión de la frenada regenerativa puede ser bastante alta. Los motores generadores modernos, junto con sus convertidores electrónicos, pueden convertir la energía cinética en eléctrica con rendimientos de entre el 70 y el 80% o más en el rango óptimo. Luego, parte de esa energía se pierde en el proceso de carga de la batería, eficiencia de carga-descarga. Al final, suele recuperarse del orden del 50 al 60% de la energía cinética disponible en la frenada. El resto sigue disipándose en resistencia, rozamientos y otros. Esto significa que si frenas desde 100 km por hora, una fracción considerable de la energía de ese frenazo vuelve a tu batería y te permite recorrer unos metros extra gratis cuando vuelvas a acelerar. Multiplicando por cada frenada en la vida del vehículo, el ahorro acumulado es enorme. Los beneficios no son solo energéticos, sino también ambientales. Gracias a la regeneración, un vehículo híbrido quema menos combustible y por tanto emite menos CO2 y menos contaminantes locales. Un estudio del sector señala que aprovechar la energía que se suele perder en el frenado ayuda a reducir tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes simultáneamente. En vehículos puramente eléctricos, aunque no hay emisiones directas que reducir, la regeneración mejora la autonomía con la misma carga de batería, lo que se traduce en necesitar menos recargas y a gran escala menos demanda energética de la red eléctrica. Por ejemplo, en flotas de autobuses urbanos eléctricos se ha comprobado que la frenada regenerativa puede disminuir el consumo eléctrico alrededor de un 25-30%. Esto, llevado a la operación anual, supone miles de kWh ahorrados por autobús, con el consecuente beneficio económico para la empresa operadora y medioambiental para la ciudad. Especialmente si la energía no proviene de fuentes limpias, cada kWh que no hay que generar es una reducción de huella de carbono. Además, la frenada regenerativa reduce el desgaste de los frenos mecánicos. En un coche eléctrico, las pastillas y discos de freno prácticamente se jubilan por vejez y no por uso, ya que intervienen mucho menos. Esto implica menos recambios, menos residuos metálicos, partículas de freno, un contaminante urbano y menor mantenimiento. Por ejemplo, muchos conductores de vehículos eléctricos reportan que tras decenas de miles de kilómetros las pastillas están como nuevas gracias a que casi siempre frenan en modo regenerativo. Por último, recuperar energía en las frenadas contribuye a estabilizar las redes eléctricas en el caso de sistemas conectados a la red, como trenes, trolebuses, etc. Cuando un tren devuelve energía al sistema, esa energía puede ser usada instantáneamente por otro tren que esté acelerando en otro punto de la línea. Esto crea sinergias. Se requiere menos generación adicional en ese momento. Compañías ferroviarias como Adif en España han implantado sistemas de recuperación en sus subestaciones para reaprovechar la energía devuelta por los trenes, logrando ahorros de decenas de gigavatios hora al año y reduciendo emisiones equivalentes de CO2. Incluso se habla de instalar baterías o supercondensadores en estaciones de metro para almacenar los picos regenerativos de los trenes cuando frenan entrando a la estación y liberar esa energía cuando otro acelera al salir. En resumen, la frenada regenerativa convierte ciudades congestionadas en territorios más favorables para la eficiencia. Donde antes el start and go del tráfico era la pesadilla del consumo, ahora es una oportunidad para recargar. Energéticamente es difícil encontrar un pero a esta tecnología. Todos son ventajas técnicas en cuanto a eficiencia y sostenibilidad, pero siempre que su implantación sea fiable. Veamos ahora algunos mitos y conceptos erróneos comunes. Como ocurre en toda tecnología que gana popularidad, la frenada regenerativa también ha acumulado algunas ideas erróneas o simplificaciones que conviene aclarar. En primer lugar, carga gratis la batería. A veces se oye que un coche eléctrico se recarga solo al frenar, como si fuera una fuente ilimitada. En realidad, la energía que recuperas al frenar proviene de la misma energía que tu vehículo gastó anteriormente para moverse. No hay creación mágica de energía, solo recuperación parcial. Si subes una colina gastando una cantidad X de energía, al bajar recuperarás algo menos de X por pérdidas. Nunca más. Por tanto, la frenada regenerativa no hace perpetuo el coche eléctrico ni elimina la necesidad de cargarlo, simplemente mejora su eficiencia reutilizando parte de esta energía. El segundo de los mitos es:
puedo depender solo del frenado regenerativo. En condiciones ideales de conducción suave, muchos EV permiten frenar casi siempre con regeneración, y algunos tienen modos one pedal donde el coche se detiene por completo eléctricamente, pero no es prudente ni posible prescindir de los frenos de fricción. A bajas velocidades el efecto regenerativo decae mucho, y en frenadas de emergencia se necesita más fuerza de la que el motor generador puede ofrecer instantáneamente. Por eso, todos los vehículos con frenada regenerativa llevan un sistema hidráulico convencional de respaldo. La gestión electrónica se encarga de mezclar ambos inteligentemente para que el conductor apenas lo note, pero si hace falta potencia extra o la batería no admite carga, entrarán en acción los frenos de toda la vida. Dicho de otro modo, el regenerativo alarga la vida de tus frenos mecánicos, pero no los sustituye al 100%. Otro de los puntos que cabe aclarar es si la frenada regenerativa no funciona si la batería está llena. Esto es parcialmente cierto. Si la batería de un coche eléctrico está al 100% de carga, no puede aceptar más energía sin dañarse, así que efectivamente el sistema regenerativo se anulará en esa situación. La computadora del coche lo sabe y desconecta la recarga. En esas condiciones, el coche frenará solo con sus frenos mecánicos y el conductor puede notar que el vehículo retiene menos de lo habitual al soltar el acelerador. Es normal. Una vez la batería tenga espacio, tras consumir un poco, la regeneración volverá a funcionar. En muchos modelos modernos, para evitar este desperdicio, se suele configurar que la carga máxima real de la batería sea algo inferior al 100% físico, dejando un pequeño margen para aceptar cargas regenerativas incluso tras cargar al máximo. En cualquier caso, conviene saber que la frenada regenerativa está limitada por el estado de carga de la batería y por la potencia que ésta pueda absorber en cada instante. También la sensación de frenado puede ser diferente. Conductores primerizos de híbridos o eléctricos a veces notan que el pedal del freno tiene un tacto distinto, como menos linealidad o un punto en que parece cambiar la intensidad. Este sucede porque el coche está combinando frenado eléctrico y mecánico. A baja intensidad frena solo con motor generador y si pides más, pisando más fuerte, añade freno hidráulico. Las primeras generaciones de híbridos tenían transiciones algo bruscas, lo que daba esa sensación imprecisa. Sin embargo, los sistemas han mejorado mucho y hoy esa sensación es casi imperceptible. No es realmente un problema técnico, sino de sensación. Te acostumbras rápido y el coche sigue frenando de forma segura. En modelos actuales, los fabricantes incluso simulan un tacto constante del pedal mediante actuadores electrónicos para que nunca notes cuándo pasa de regenerativo a freno convencional. Así que, desmentido el mito, los coches con frenada regenerativa frenan tan bien como cualquier otro, solo que a veces el feeling del pedal es distinto por esa gestión electrónica. Y ya por último, el último mito podría ser ¿desgasta más los neumáticos? Se ha especulado que la fuerte retención de algunos EV al soltar el acelerador podría desgastar antes los neumáticos, al ejercer frecuentemente una fuerza de frenado sobre ellos. No hay evidencia sólida de que esto sea significativo. Al final, frenar con el motor o con el pedal aplica fuerzas similares a la rueda. De hecho, al usar más el motor y menos los frenos, puede que los neumáticos se calienten menos puntualmente que con frenadas bruscas tradicionales. En cualquier caso, un buen mantenimiento, rotar neumáticos, vigilar presiones, es lo importante para cualquier vehículo. En suma, la frenada regenerativa no es un truco de magia, sino una solución de ingeniería muy lógica. No crea energía, pero aprovecha la que ya tenías. No elimina los frenos de disco, pero les quita mucho trabajo. Y aunque tiene sus peculiaridades, como la limitación con baterías llenas, sus beneficios superan con creces a sus inconvenientes. Es bueno entender estos matices para no sobreestimar ni infravalorar la tecnología. En conclusión, la historia de la frenada regenerativa es un hermoso ejemplo de cómo una idea brillante perdura y evoluciona hasta transformar la forma en que nos movemos. Lo que comenzó con motores de tranvía en el siglo XIX y carruajes eléctricos pioneros, hoy es piedra angular de la movilidad sostenible. Cada autobús urbano que devuelve energía al frenar en una parada, cada tren de metro que alimenta la red al llegar a la estación, cada coche eléctrico que convierte un atasco en kilovatios recuperados, todos ellos son herederos de aquella visión.
¿por qué desperdiciar la energía si podemos reutilizarla? Este recorrido histórico nos deja varias lecciones inspiradoras. Primero, que el progreso tecnológico a veces da vueltas. Una idea adelantada, como la de 1898, quizá no triunfe en su momento, pero resurge cuando las condiciones son adecuadas. Segundo, que la interdisciplinaridad importa. La frenada regenerativa nació en ferrocarriles, se aplicó en coches, volvió a trenes con electrónica moderna, saltó a las bicicletas eléctricas. La innovación viaja de un campo a otro, enriqueciendo cada sector. Y tercero, que nuestros desafíos actuales, la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático, pueden encontrar respuesta en soluciones ingeniosas que estaban ahí, esperando ser adaptadas masivamente. Hoy en día, podemos conducir un automóvil sabiendo que parte de la energía que usamos para acelerar la recuperaremos al frenar. Es casi poético. El final de cada movimiento alimenta el comienzo del siguiente. Esta filosofía de recuperación encaja muy bien con la mentalidad sostenible que busca la economía circular y el mínimo desperdicio. Ver cómo cada frenazo en un coche eléctrico se traduce en un aumento en el indicador de carga nos hace conscientes del valor de la energía y de lo inteligente que puede ser gestionarla. Hacia el futuro, la frenada regenerativa seguirá perfeccionándose. Con baterías cada vez mejores y nuevos sistemas de almacenamiento, quizás ultracondensadores capaces de absorber enormes picos de energía en instantes, podríamos recuperar porcentajes aún mayores de energía. Vehículos autónomos y conectados podrían optimizar sus frenadas para maximizar la regeneración, frenando de forma suave y constante cuando saben que se aproxima una parada. Incluso fuera del transporte, el principio se aplica. Montañas rusas que almacenan la energía de las frenadas de los vagones, grúas portuarias que convierten en electricidad la bajada de contenedores. El legado de Sprague está vivo en muchos rincones. Al terminar este viaje en el tiempo, es difícil no maravillarse por cómo una tecnología puede cambiar el juego. La frenada regenerativa ha pasado de ser una curiosidad a un componente esencial de los vehículos eléctricos que están llamados a dominar las carreteras. Gracias a ella, esos vehículos son más eficientes, más autónomos y más respetuosos con el medio ambiente. Es una pieza del gran puzzle de la movilidad eléctrica, pero una pieza crucial. Así que la próxima vez que veas cómo tu coche eléctrico gana algo de carga al bajar una cuesta, recuerda toda la historia, la ciencia y el ingenio humano que hay detrás de ese pequeño milagro cotidiano. Hemos aprendido a frenar avanzando, a convertir desaceleraciones en oportunidades. Y esa es sin duda una lección apasionante de ingeniería que nos impulsa hacia un futuro mejor.